2 versos nada más. Dice así la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Padre, gracias en esta noche por tu inmenso amor y tu misericordia. Señor, venimos delante de tu presencia para estudiar, meditar tu palabra, para conocerte, Señor. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Quita toda culpa, toda inmundicia, todo lo que no es tuyo. Nadie inmundo debe predicar tu palabra, Señor. Y abre las mentes y los corazones de tus hijos en esta noche. Y toca, Señor, a los amigos que de repente nos están visitando, para que tu luz penetre por medio de tu espíritu y sean alumbrados y sean entendidos de cuál es tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Tomen asiento, amados. Amén. Ya el clima está cambiando, ya el clima está difícil, ¿verdad? Y hemos estado estudiando, entonces, los atributos de Dios. La doctrina de Dios tiene varios aspectos, ¿no es cierto? Hemos tomado el libro del doctor Wayne Grudem, que es un libro de teología sistemática, bastante conciso, que respeta los parámetros pentecostales, respeta los parámetros que uno debería mantenerse en el marco de ser estrictamente bíblico cuando tomamos un texto o un pasaje, así que estamos usándolo como libro base, libro de consulta y tomando las mayores definiciones de este libro. Como ustedes saben, dentro de los atributos de Dios siempre hemos estudiado su omnisciencia, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia, ¿no? Pero yo en lo particular nunca habría tocado este atributo de la independencia de Dios. Estuve analizando y viendo que tal vez en algún momento hablé de la autosuficiencia de Dios, pero vamos a ver este atributo que es tan importante, hermanos, de la independencia de Dios. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es independiente, no es cierto? Ya que los atributos de Dios, ¿qué cosas son? Son las perfecciones de Dios, son las excelencias, las propiedades, lo que Él es. Y hemos visto que estas características y estas propiedades que Él tiene, como dijo nuestra hermana Carlita, algunos son incomunicables, que son propios de Él, que nosotros no los podemos tener en cierta medida como Él los tiene, pero hay otros que sí, Él los transmite, Él nos los comunica, ¿no es cierto?, que son aquellos atributos de misericordia, de justicia, porque nosotros sí en Él podemos ser justos, en Él podemos buscar la verdad, en Él podemos tener misericordia, ¿no es cierto? No ser misericordiosos como Él es, pero tener esos rasgos de misericordia, porque el amor de Dios también está en nuestros corazones porque Él lo ha derramado cuando nos hemos convertido. Entonces ya conocemos esto, ¿no? Que tenemos los incomunicables y los comunicables. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa vamos a aprender cuando estudiamos cada atributo ahora de Dios? Primeramente, ¿qué nos enseña este atributo de Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Ya? ¿Qué cosa aprendemos? Y otro aspecto que vamos a aprender de esto es cómo el Evangelio nos reconcilia con este atributo, ¿no? Porque si no fuera por el Evangelio nosotros estaríamos separados, destituidos, alejados de la presencia de Dios. Es más, cuando no conocíamos a Dios o no nos habíamos convertido, leíamos la Biblia y nos aburría, no la entendíamos, no la comprendíamos. Y aún cuando queríamos comprender se nos hacía difícil. Teníamos buena intención y nos dormíamos sobre el libro y no entendíamos nada. Pero ahora que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va guiando. Ah, esto era así, decimos. Esto es lo que Dios quería decir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ayuda. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos ayuda, verdad, a reconciliarnos con Dios a través de este atributo? De este atributo que Él tiene, por ejemplo, de independencia que vamos a ver en esta noche, ¿no? Y cómo también este atributo nos muestra lo que nosotros somos y lo que Él es. Amén. Por algo es nuestro Dios, supremo, soberano. A veces
Nosotros pedimos cosas a Dios y no creemos que Él nos los puede dar, como si Él fuera un diosito. Porque en nuestra mente tenemos a un Dios muy limitado. Tenemos a un Dios que está dentro de las cosas que nosotros consideramos que eso puede ser Dios. No, pero cuando estamos estudiando los atributos de Dios es para que conozcas cómo verdaderamente es Dios. Amén. Y te regocijes, y te alegres, y descanses en eso. Yo descanso en eso. Porque mientras más lo conozco al Señor, más me gozo de que sea mi Dios. Amén. Y eso es muy, muy importante. ¿Qué significa entonces que Dios sea independiente? Ahí vamos a ver en pantalla la definición y vamos a ver algunos aspectos de lo que significa que Dios sea independiente. Ya les he dicho que la mente es frágil, que ustedes van a perder muchos detalles y que los que pueden, y están aquí presentes ya que los que están por Facebook no lo pueden ver, pueden tomar nota, ¿no? Porque yo no sé si Dios me dé vida para que vuelva nuevamente a enseñarles doctrina, ¿no? Porque esta es la segunda vez que lo estamos haciendo, pero estoy tratando de ampliar un poco más. Entonces, la independencia de Dios se define como que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada de las cosas que están en la creación. Repito, no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle, podemos proporcionarle gozo a Dios. Podemos traer alegría a su corazón porque ese fue el propósito, esa fue la intención con la que Él nos hizo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir la independencia de Dios? Que Él existe en sí mismo. Y anteriormente, cuando no se le daba el título de atributo de independencia de Dios, de que Él es independiente, que Él no depende de nada, que Él es autosuficiente, también se le conocía como existencia propia, que quiere decir aceidad. Esa palabrita yo no la conocía hasta esto que comencé a estudiar este atributo. Pero es mucho más fácil usar la palabra independencia, ¿ok? Porque no es una palabra común en nuestros términos la palabra aceidad, que tiene vida en sí mismo, que existe por sí mismo, de sí mismo, quiere decir ahí en el original. Y ya hemos visto en la lectura de la palabra que tuvimos esta noche en Hechos 17:24, que no hay nada que nosotros, vayamos al texto nuevamente, voy a entrar a mi Biblia, ¿ok? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, Él no nos necesita a nosotros para nada y no necesita ninguna de las cosas que Él ha creado tampoco. Ojo, ya usted debe estar pensando, entonces, ¿por qué nos hizo? Siga pensando así, que está pensando bien. Dice, y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso lo sabía Pablo. Y Pablo les está diciendo ahí, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres. O sea, Dios no es menos Dios porque yo le alabe o no le alabe, ¿no? O porque si yo le alabo, Él es más Dios. No, Él es Dios porque es Dios. Por eso es independiente a nosotros. Le alabe yo o no le alabe, Él sigue siendo Dios, poderoso, omnisciente, omnipotente, con todos sus atributos. Él no depende, su grandeza no depende de lo que yo pueda tributarle, lo que tú puedas tributarle o alguien pueda tributarle o algo de su creación. Por eso dice Pablo, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo. Dios no necesita absolutamente nada. Es Dios. Amén. Nosotros sí necesitamos de comida, necesitamos de agua, necesitamos de aire. Nosotros somos seres dependientes, pero Dios en sí mismo, por eso aceidad quiere decir en sí mismo existe, por su propia voluntad. No tiene por eso ni principios ni fin, por eso está la eternidad en Él. Entonces dice claramente aquí, no tiene como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida, aliento a todas las cosas. O sea, Él quiso que existiera el mundo y existió el mundo. Él dijo, sea el sol, sea la luna, las estrellas. Lean Génesis 1 y fue hecho solamente por su voluntad, por su palabra, porque lo dijo, porque lo deseó. Cuando yo me imagino a un Dios así, yo me regocijo, hermanos. Porque ¿qué habrá imposible para un Dios así?
El problema es que muchos de nosotros tenemos diositos. Por eso Pablo, al mirar, ¿no? Todo ese mundo romano, ese mundo helénico, lleno de ídolos, de templos y de diositos, ¿se acuerdan, no? Que ahí la diosa Diana, su templo, sus estatuillas, y la gente, Pablo miraba eso y Pablo sentía dolor en su corazón, y nosotros tenemos que sentir dolor en nuestro corazón también, ¿no? Ahora cuando vemos tanta gente que hace cosas con sus manos y después le dedica adoración, veneración. Y uno dice, pero si tú lo has hecho, ¿cómo va a ser más que tú? Va a ser más que de lo que tú haces. Como que no tiene sentido, pero lo que decíamos al comienzo en esta noche cuando comenzábamos la clase era de que si Dios no nos hubiera abierto la mente y que si Dios no hubiera aclarado nuestros pensamientos, nosotros también seríamos así, estaríamos también en esa ignorancia, adorando a las cosas del Creador y no al Creador, ¿no? En nuestra antigüedad, nuestras culturas inca, wari, adoraban al sol, a la luna, ¿no? Porque les daba la luz y ellos tenían un razonamiento, ¿no? Decían, si no hubiera el sol y si no hubiera la luna, no hubieran las estaciones. Si no hubieran las estaciones, no hubieran lluvias. Si no hubieran lluvias, no hubiera cosecha. No habría alimento, no habría ganado. Entonces, siempre la razón es, yo adoro o le doy tributación, alabanza y adoración por alguien que me provee, que me sirve, ¿sí o no? ¿Qué hemos hecho hace unos momentos aquí en la oración? Señor, te pido por fulana, te pido por mengana, que la cures, que hagas eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera en nuestro corazón creemos que Dios tiene poder para hacerlo. Y realmente lo tiene, hermanos. Él da vida y da aliento de vida a todo. Pero ese fue el propósito, la razón por la que Él nos hizo. Ahora vamos a ver que no, porque Él no tenía necesidad de nada. Volvamos a la clase, ¿no? Entonces, cuando miramos ahí esta existencia propia de Dios en sí mismo, como hemos leído ahora en el libro de los Hechos, capítulo 17, en los versos 24 y 25, nos habla de un Dios totalmente independiente, que no tiene necesidad de nada, que es autosuficiente. Amén. Y eso nos debe dar la garantía de que no hay nada imposible para nuestro Dios. Es un Dios totalmente soberano. Entonces, también, aunque nos da pena, pero Dios no tiene necesidad de ningún ser humano, de ningún ser humano. Eso nos va a permitir entender, hermano, la grandeza. Miren ahí lo que dice en Job 41:11. ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme, no? O sea, ¿quién puede decir, Dios, yo hice esto por ti? O Dios, tú me debes esto a mí. O esto yo he hecho por ti, ¿no? ¿Qué es el hombre? Por eso en el Salmo 8 decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? No es nada. Todo mío es todo cuanto hay bajo los cielos, le dice a Job. No, porque Job se creía justo. Job dice, yo sé, cuando pierde todo lo que tenía, sus ganados, sus hijos, sus riquezas, ¿no? Dice, yo quisiera, porque sus amigos le decían, Job, ¿en qué habrás pecado? ¿Qué habrás hecho? Tampoco sus amigos no estaban bien. Y así somos nosotros, ¿no? Como los amigos de Job. Ay, la hermana está pasando esta prueba, ¿qué habrá hecho? O mira cómo se ha enfermado, ¿de qué castigo estará recibiendo? Tú no sabes. Dios hace todas las cosas para Él mostrar su gloria. Aún la enfermedad muchas veces en nuestra vida es para que se vea la gloria de Dios, para que se vea nuestra fe, para que nosotros se revele. No porque Dios no lo sabe, quienes no lo sabemos somos nosotros. Tú no sabes cuánta fe tienes hasta que no pasas por el valle de sombra de muerte. Hasta que no pasas por ese momento de la desesperación, de la duda, del conflicto, no sabes realmente cuán bien estás parado o cuán firme estás en la roca que es Cristo Jesús. Si no, miren aquí nomás. Hemos pasado la pandemia, gracias a Dios que casi un 80% han regresado. Pero hay por ahí un 10, un 12% que ya no ha vuelto. Bastó una pandemia, que se quedaran
un año en su casa encerrados ahí, viendo su televisión, tomando su lonche, como los pericotitos, ¿no? Comiendo y cebándose y comiendo y moviéndose ahí nomás en su, como si fuera, Dios nos puso así como ponen a las ratitas de los laboratorios, que los meten en una caja, les dan de comer, les ponen ahí y les demuestran, hacen todo el experimento, cómo se desenvuelven. Y así, en esa experiencia, nosotros hemos visto quiénes hemos anhelado, deseado a Dios, cuándo habrá un culto, cuándo nos reunimos. Y muchos hemos tenido que luchar para decir, no, ya abrieron la iglesia, tengo que ir, no, tengo que vencer. Muchos hemos tenido que luchar contra eso y darnos cuenta cuánto miedo teníamos y cuánta poca fe teníamos en que Dios nos podía guardar y nos podía proteger. Y hay muchos que se veía, si Dios está conmigo, que tenían una confianza y una seguridad en el Señor increíble. Amados, Dios no necesita nada de los seres humanos, somos nosotros los que necesitamos de Él. Amén. Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios que nadie le puede venir a pedir cuentas, porque Dios dice, mío es todo cuanto hay aquí. Amén. Y es importante, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 50, 10, 12? ¿Qué dice el Salmo 50, 10, 12? Vayamos a Salmos, número 50, versos 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, no hay nada que Dios necesite de nosotros, absolutamente. Porque ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros pensamos de que nos merecemos que Dios nos responda, o que Él a nosotros sí nos tiene que responder. Jesús no dijo, a ti te va a responder. Dijo, todavía no habéis pedido nada en mi nombre. Ojo, Dios no nos responde por ser charo, por ser, no sé, qué sé yo, no quiero decir algún nombre y vaya a ser coincidencia y ya, pero yo soy charo, ¿no? Dios no responde por eso. Porque ninguno de nosotros dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y eso a mí me hace pensar, ¿no? Ayer oraba y le decía, Señor, y siendo todo tuyo, siendo tú el dueño del universo, siendo tú tan grande, todavía me has amado para libertarme de mi condición de pecado y traerme luz y hacerme ver que no soy nada, Señor, ¿no? ¿Con qué jactancia, con qué arrogancia puedo venir alguna vez a decirte, Dios mío, ayúdame? Señor, si todo es tuyo, todo te lo debo a ti. Gracias, gracias por revelarme esta verdad, porque hacerme darme cuenta, ¿no? De tu grandeza y de mi insignificancia. Qué insignificantes somos. Qué triste debe ser para Dios cuando todavía encima de que somos unos hijos que no somos tan buenos oradores, que no somos, que lo buscamos o oramos constantemente, cuando a veces tenemos un problema y Él no nos sale inmediatamente al encuentro para ayudarnos, nos quejamos. ¿Con eso qué estaríamos haciendo? Como Job, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú?, le dijo a Job, para que creas que yo te debo algo. Y el Señor dice, ¿y si yo tuviera hambre no te pediría? ¿Se acuerdan cómo Satanás lo tentaba a Jesús? De que estas piedras se conviertan en pan si tú eres hijo de Dios. Miren, el diablo sabe quién es Dios, pero a veces nosotros no sabemos quién es nuestro Dios. ¿Ah? Él sabía que Dios podía convertir las piedras en pan. Él sabía. ¿Y Dios qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios, porque Él es Dios. Miren, Jesús estaba aquí para mostrarnos y enseñarnos cómo nosotros debemos comportarnos aquí en la tierra. Cómo nosotros, miren, Jesús tendría necesidad de orar si Él era el Hijo de Dios toda la noche. No, pero Él nos enseñaba que Él tenía que orar toda la noche. Y que nosotros tenemos que orar y venir al Padre con ruegos incesantes delante de su presencia. Y así dice, ¿no? Yo no te lo pediría a ti porque no tengo necesidad de nada de lo que el hombre me pueda
dar. Entonces, ahí vemos, amados hermanos, queridos hermanos, que sinceramente, ¿no? En el Salmo 50, que nadie jamás ha contribuido para Dios con algo. Nadie, jamás, jamás, ¿no? Algo que haya recibido Dios, de Charo he recibido tal cosa, o de Perico he recibido tal cosa. No, nadie puede acreditarse que le ha dado algo a Dios, porque de Dios es todo. De Dios es todo. Por eso yo siempre digo y lo recalco, hermano, sin temor y temblor. Si tú, cuando quieres traer tu diezmo o tu ofrenda, lo vas a hacer con pena, pensando que, te estás sacrificando por Dios. No, porque Dios dice que traigas con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque estás viniendo confiando en que solo le estás dando lo que Él te ha dado. Si no lo traes así, en esa actitud, Dios ama al dador alegre. Son cosas que nos revelan quién es Dios. Si Él es dueño del oro y de la plata, lo hace más rico que yo le dé o que no le dé. No. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea probado en nuestro desprendimiento, en nuestra confianza, en nuestra entrega. Yo le digo un pequeño testimonio nomás como ejemplo. A mí me gusta mucho la trucha, y ustedes saben que la trucha ahora ha subido mucho, está como 27, 28 soles, entonces dije, no, ya no puedo. Antes, cuando costaba 16 soles, hacía el esfuerzo y me compraba mi kilito de trucha, que son más o menos 2 truchas. Si son grandes son 2, si son pequeñitas pueden ser hasta 3, ¿no? Entonces, como el hermano Marcos se iba a Huancayo haciendo un trabajito de taxi, que se iba para allá, le digo, Marquitos, ¿cómo será la trucha por allá? Está como 15 soles, me dijo, hermano. Cómprame, por favor, Marquitos, yo quiero comer mi trucha porque me encanta la trucha. Pero ya cuando regresó y me trajo la trucha, mi nieta Micaela tiene que comer en este tiempo bastante pescado para que levante más su hemoglobina y esas cosas que las adolescentes tienen que levantar. Entonces dije, voy a compartir mi trucha con ella. Así que agarré japa na japa. Toma, Miguelita, para que comas tu trucha y acá queda mi trucha para mí. Dije, bueno, pero por lo menos voy a disfrutar. Hermanos, y en mi corazón dije, bueno, me habría gustado tener más de repente, pero Señor, yo no tengo que ser codiciosa, porque tengo las truchas que son necesarias. Enséñame, Señor, a disfrutar lo que me das y a no tener nunca un corazón mezquino, ni tener esos sentimientos, ¿no? Esos sentimientos de que, bueno, le di, no, sí. Así no debe ser, Señor. Todo lo que tú quieres es con gozo, sabiendo que ha venido de ti por tu misericordia, ¿no? Y hermanos, al día siguiente, el día lunes, viene una hermana que se llama Nilda, con un balde de truchas, hermana. Un balde de truchas. Me dice, hermana, yo sé que le gusta su trucha. He ido a Huancayo a visitar a mi mamá por el Día de la Madre y le he traído trucha, cancha, queso, pan serrano, humitas. Trae una encomienda, hermano. Hermanos, como Dios dándome una cachetada, ¿no? Diciéndome, ¿qué crees que estabas haciendo? ¿Creías que estabas dando algo? Él conoce los caminos, son insondables e inescrutables. A veces tú piensas que estás haciendo algo, todo lo hace Dios. Amén. En nosotros, cuando nosotros aprendemos de Él, de su generosidad, porque la generosidad es de Dios. Nosotros no, por nuestra naturaleza pecaminosa no seríamos generosos, pero la generosidad viene de Dios. Y acá nos dice claramente, nadie jamás ha contribuido para Dios en algo, nadie. Todo viene de Él, todo proviene de Él. Y Dios dice, ¿no? Y si por casualidad yo tuviera hambre, a ti no te lo pediría, pues si yo he hecho todo. Mío es todo, absolutamente todo, aleluya. Dice, algunos pensamos algunas veces, ya sé, Dios ha hecho al hombre porque Dios se sentía solo. Él nunca se ha sentido solo, hermanos, Él es perfecto. ¿Por qué nunca se ha sentido solo? A ver, Juan 17, versos 5 y 6. ¿Ya? Juan 17. Léalo, hermano. Versos 5 y 6. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria
que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, o sea, no era que Dios estaba con pena, solito ahí en su universo. No, 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 hermanos. Él ya tenía su gloria con el Hijo y el Espíritu Santo antes que crear el mundo. Amén. Así que no es porque estaba solo, porque es que Dios nos hizo porque no estaba solito, con pena. No, Él era perfecto, lleno de gloria. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. O sea, antes de todo, Señor, yo te he glorificado en la tierra, dice el verso 17:4, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, yo he estado aquí en la tierra, Señor, pero yo, Padre, añoro, ¿qué cosa? Esa gloria que tuve al lado tuyo. O sea, yo puedo haber estado acá con los hombres, caminado con ellos, me hice amigo de Pedro, me comí unos cuantos pescaditos con él, me fui a la boda de Caná y ahí el agua lo hice en vino, la pasé bien, Señor, y me limpió mis pies, me ungió con sus lágrimas la mujer pecadora, y me sentí bien ver el corazón quebrantado. Pero no, Señor, no se compara, yo anhelo la gloria que tuve a tu lado. Glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Gloria a Dios. Él fue un Dios que, entonces, otra vuelta, vuelve la pregunta, síganse haciéndose la pregunta, entonces, ¿por qué nos hizo? ¿Tiene algún propósito que nos haya hecho? ¿Ah? ¿Hay alguna razón entonces para que nos haya hecho? Si Dios dice que Dios creó a los seres humanos, ¿por qué? Si no lo necesitaba, si no se sentía solo, si tenía la comunión con su Hijo y que Él estaba lleno de la gloria, ¿no? ¿Y qué pasó? Que dice que inclusive, ahí en Juan, volvamos a Juan, por favor, 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, hermanos, y quiere compartirla con nosotros. ¿Tú te imaginas estar en esa gloria? Dice, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Saben qué, hermanos? Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Que Dios pueda revelar esa gloria a nosotros, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esto explota nuestra mente, nuestra capacidad de funcionar de verdad, hermanos, y decir, Señor, cuán grande eres, cuán maravilloso eres. ¿Por qué? Porque es maravilloso que Él quiera compartir con nosotros su gloria. ¿Se acuerdan cuando estaban ahí en el monte de la transfiguración? Pedro ya no quería bajar, dijo, acá nomás hagamos unas enramadas, hagamos una casita, Señor, y nos quedamos aquí. ¿Cómo será la gloria de Dios, no? ¿Cómo será la gloria de Dios? Que Pedro se quedó, dice que lo vio en su gloria a Jesús ahí en el monte de la transfiguración. Entonces, esta doctrina de la independencia de Dios claramente nos recuerda, ¿no?, que Él existe en virtud de su propia naturaleza y que nunca fue creado y nunca empezó a existir. Él fue siempre. ¿Amén? Porque ustedes han escuchado que a veces los niñitos dicen, ¿y quién creó a Dios? ¿Usted qué le tiene que decir ahí a su hijo? Él existió siempre. Él no dependió en ningún momento de nadie. Él fue por sí mismo siempre. Apocalipsis 4:11. ¿Qué dice? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, solo porque Él quiso, solo porque Él lo deseó. Por eso fueron creadas las cosas, por sí mismo. Nadie influenció en su propia naturaleza. Ese es el Dios poderoso al que nosotros servimos, en quien nosotros creemos. Amén. Así que vamos a ver ahora algunos aspectos importantes
de la independencia que caracteriza a Dios. Así que Dios es independiente, hermanos, en sus pensamientos. Veamos Romanos 11, 33 al 34. Si alguien lo tiene antes que yo, lo lee. Si yo le gano, entonces lo leo yo. Romanos 11, 34. ¿Ok? ¿Qué dice? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Hermanos, oh, dice el verso 33, 11:33 de Romanos, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aleluya. Entonces, Dios es independiente en sus pensamientos. También es independiente en su voluntad. Nadie puede torcerle la mano a Dios y obligarle a hacer que haga otra cosa. Por eso Jesús, ¿qué nos enseñó en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. Y aún, hermanos, cuando nosotros podemos estar orando por un ser querido, podemos estar orando aún por un hijo, aún por una madre o por un padre o por un esposo, por alguien que amamos y que por nosotros quisiéramos que se sane ya inmediatamente o se cure, tenemos que decirle, pero Padre amado, hágase tu voluntad, porque su voluntad de Él es perfecta. Daniel 4:35 nos dice claramente lo que... ¿Alguien tiene Daniel 4:35? Si lo tiene, léalo. Si no, si les gano yo, lo leo yo primero. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuidado, hermanos, con nosotros, pero ¿por qué? ¿Cómo estás haciendo esto, Señor? ¿Por qué estás permitiendo? No, hermanos, no. Todas las cosas están bajo el control y el dominio del Señor. Por eso dice que nos debemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Al entender esto, tenemos mayor tranquilidad. Él es independiente en su poder. Nadie puede obligarle a que su poder sea direccionado, ¿no? Eso lo pueden ver en el Salmo 115:3. Salmo 115:3. Léalo, hermana. Lo que Él quiso. O sea, Él, su poder es independiente a cualquier capricho o voluntad humana. Lo que Él quiso, Él lo ha hecho. Él tiene poder para hacer las cosas como Él quiere. Muy bien. Gracias, hermanita. Bien, gloria al Señor. Pero también es independiente en sus designios. ¿Qué dice el Salmo 33:11? Ah, ya les han puesto la nota ahí. Muy bien, gracias, hermanita Tracy. Amén. Permanecerán para siempre. Sus designios, hermanos, sobrepasan a todas las cosas que nosotros pensamos, creemos. Sus designios son totalmente independientes. Se hacen las cosas como Dios quiere, no como nosotros queremos. Y acá, en el punto 33, el ser de Dios y el nuestro, quiero leerles literalmente, ahí lo va a proyectar en pantalla también nuestra hermana, lo que dice el doctor Weinengruden. Amén. Dice, ¿cuál es la diferencia entonces entre Dios y nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa diferencia? Dice, la diferencia entre el ser de Dios y el nuestro es más que la diferencia entre el sol y una vela, más que la diferencia entre el océano y una gota de agua, más que la diferencia entre el casquete polar ártico y un copo de nieve, más que la diferencia entre el universo y el cuarto en que estamos sentados. Al ser Dios, el ser de Dios es cualitativamente diferente. Ninguna limitación o imperfección de la creación se debe proyectar en nuestro concepto de Dios. Esto es importante, hermanos, repítanlo conmigo. Ninguna limitación
o imperfección de la creación se debe proyectar en nuestro concepto de Dios. Él es el creador, todo lo demás es criatura. Todo lo demás puede desaparecer en un instante. Él necesariamente existe para siempre. Amén. Él existe para siempre. No hay punto de comparación. Si nosotros dijéramos, ya, Él es un océano y nosotros somos una gota de agua, aún así nos quedamos cortos en la inmensidad de la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que Él no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos. Amén. Nosotros sí necesitamos de ese Creador. Nosotros sí necesitamos entender y comprender que nuestro Dios, a pesar que Él es quien es, ¿verdad? Como recuerdan, lo primero que aprendimos de Dios, ¿qué cosa fue? En Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Ahora entienden por qué cuando Moisés le decía, pero dime tu nombre, cuando le diga quién me manda, ¿qué le diré? Por favor, Señor, dile que yo soy el que soy. Punto. Y se acuerdan cuando él se hacía problemas, pero es que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y le dijo, ¿quién hizo la boca? ¿Se dan cuenta? Dios le dijo así, ¿quién hizo la boca? Como diciendo, ¿por qué te pones limitaciones? Hermano, Dios no te estará hablando en esta noche. ¿De qué tamaño es tu Dios? El Dios que tenemos es todopoderoso, es cierto, pero es un Dios autosuficiente. El carácter de Dios es determinado por Él mismo. Nadie le dice a Él lo que tiene que hacer. No depende de nadie, ni de ninguna cosa creada. Amén. Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o naturaleza. Entonces, la pregunta del millón. ¿Hay algún significado para nuestra existencia o para la existencia del resto de la creación? ¿Hay alguna razón? Hay una sola razón. Isaías 43:7. Quien lo tiene, léalo. Isaías 43:7. Hermanos, sé que ya están ustedes pensando en la hora de la salida, pero me dieron un poquito, me deben unos minutos. ¿Quién lo tiene, lo lee? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Muy bien. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Muy bien. Nosotros ya no vamos a ser ese pueblo ciego, sino somos el pueblo de Dios, que Él lo ha hecho y lo ha creado para su propia gloria. Amén. No hemos sido creados con otra razón, con otro propósito. Dios nos ha creado para que lo glorifiquemos a Él. ¿Qué dice Efesios 1:11? Dice claramente, a ver, ¿quién lo tiene? ¿Lo lee? ¿Alguien lo tiene? Lo puede leer, ¿eh? Y si no, si yo les gano, lo leo yo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él nos hizo con el propósito de que le glorifiquemos, de que le honremos, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, nuestra vida, hermanos, tenemos que vivirla de tal manera que traiga gloria, honra y alabanza a Dios. No hay cosa más terrible en la vida de un cristiano cuando su vida, en vez de traer gloria al Evangelio, en vez de traer gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Lo que trae es incredulidad, duda. Ay, dice, pero si la hermana tanto va a la iglesia y mira lo desesperada que está.
No, hermanos. No niego que cuando tenemos algún problema como que nos quiere venir todas las dudas a nuestra mente, a nuestra cabeza. Pero váyase de rodillas a Dios. Dígale, Señor, tú sabes todas las cosas, tú las conoces. Yo soy limitada, Señor, soy finita, pero tú eres tan grande, tan poderoso. Esas circunstancias que estoy viviendo, tú debes saber la razón, tú debes saber el motivo. No tengo derecho ni siquiera a que me lo expliques, pero dame las fuerzas, Señor, para honrarte, para lavarme mi rostro y para que no vean, Señor, que hay temor o angustia en mi corazón, sino que sepan que me agarro de la mano de mi Dios. Hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Que sepamos en quién hemos creído, que sepamos en quién es nuestro Dios, que tengamos, hermanos, esa fuerza, esa dignidad que Él quiere poner en nosotros. Dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito, no es nuestro propósito, sino conforme al propósito de Dios, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su nombre. Así que esa es una de las buenas razones por las cuales Dios nos ha creado y determinado. Él nos creó y Él ha determinado para qué somos. Ojo, Él nos creó y Él ha determinado para qué somos. Y que seamos significativamente para Él. O sea, que nuestra vida, de la forma que Él nos ha creado y nos ha hecho, tenga algún significado para los propósitos de Dios. Yo les compartí a mi nieta Berenice en estos días que ella se está preparando, ¿no?, para la universidad, y yo le decía, a veces nosotros no entendemos esto, y cuando somos jóvenes, se lo digo a los jóvenes que puedan estar en esta noche también, cuando a veces uno le dice, sí, pero ora al Señor para que Dios te ayude, para que Dios vea, pero es que no sé, esto a mí no me gusta. Sí, pues no necesariamente lo que te gusta a ti es lo que podría traerte mayor éxito en la vida, sino para lo que Dios ha preparado para ti. Y se lo digo por mi propia experiencia. Cuando yo estaba preparándome para la universidad, me decían, oye, pero a ti siempre te ha gustado enseñar, pero pues, ay no, para maestra voy a meterme en la universidad, por favor, para eso me voy a un pedagógico. Y desprecié, hermanos, y pensé que bueno, la carrera de economía como que sonaba un poco más elegante, y ya me metí a eso. Y yo no soy más que un economista mediocre, pero en el trabajo que tuve en Compasión Internacional, todo lo que necesitaba tenía que ver con la educación. Tenía que ver con el entrenamiento, tenía que ver con la elaboración de materiales. Hermanos, yo diseñaba cómo debían ser los cuadros de doble entrada, cómo debían ser los temas, qué temas se debían dar, qué lecciones, y no podía ponerle mi firma. Necesitaba pagarle a una pedagoga para que ella lo firme y yo dar la validación nada más para que decía, no es justo si todas las ideas son mías, pero no era pedagoga. ¿Quién sabía mejor lo que yo debía hacer? Pagué caro mi orgullo y el no consultarle a Dios en algo que era tan determinante y mirar con menosprecio algo, ¿no? Y con el caso contrario, ¿no? Cuando, aprovecho que Carlos Junior no está, cuando él se presentó a la universidad, yo quería que fuera médico, pues, tan inteligente mi hijo, ¿no? Pero no ingresó y él se frustró, dijo, ya, no voy a entrar. Entraba a todas las carreras menos a la de medicina. Y se puso, ya, pero hijo, postula, date una segunda oportunidad, recién has salido, han pasado recién 3 meses que has dejado el colegio. Por favor, no, mejor me voy a ir a orar y ya lo que salga, lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Hermana, se fue a orar y salió que se había soñado que estaba, bueno, no me acuerdo bien su sueño, el sueño fue de él, pero él vio que dice que había un escritorio y un letrerito que decía economista. Ya, eso me voy a presentar, dijo. Y se presentó y ingresó creo que en segundo puesto, en primer puesto. Terminó la carrera creo que en primer puesto, segundo puesto. Hizo la maestría de MBA en finanzas y terminó creo que en primer puesto, segundo puesto. Es el brazo derecho ahí en su trabajo. Y cada vez que se quiere ir, él dice, no, es que me están ofreciendo un poquito más en otro lado. Y le dicen, ¿cuánto? Ya, toma, quédate. Porque está no donde él quiso. Y todos le decían, te estás desperdiciando, ¿qué haces en la Villarreal? Tú deberías estar en la U. Él se levantaba de hombros. Eso es lo que Dios me mostró. Y en eso que Dios le mostró, Dios lo ha honrado, le ha dado lo que necesita para su familia, para su hogar, para su casa. ¿Se dan cuenta? A veces, jóvenes, tenemos que saber que Dios nos ha creado y determinado que seamos significativos para Él.
Él ha determinado que lo que tú hagas sea significativo para Él. Todos esos materiales, hermanos, que elaboré, están patentizados por Compasión, están registrados por Compasión, guías, manuales para cómo enseñar, cómo administrar, cómo hacer planes operativos en las iglesias. Todos esos materiales los trabajé. Pero no los podía firmar porque no tenía una pedagoga ahí. Y claro, lo firmaba como gerenta que había llevado a cabo la ejecución y todo lo demás, pero yo quería firmar como la autora. Pero no podía tener una validez si no me revisaba una pedagoga. Por la revisión de alguien que hubiera estudiado pedagogía, yo tenía que hacer, como era material didáctico educativo, tenía que llevar eso. ¿Se dan cuenta? Cuidado, Dios nos ha creado y determinado que seamos significativos para Él. Gracias a Dios, que aunque yo perdí la oportunidad por no seguir la carrera que debía, por lo menos no perdí la oportunidad de hacer las cosas que Dios quería. Porque hice cosas significativas para su reino. Hice cosas significativas para Él, con esos trabajos, esos materiales, ¿no? Y Dios es bueno, hermanos. Todas las cosas son para Él. Y Él nos hizo para Él. Y para que nuestra vida tenga propósito en Él. Amén. Así es que esto es importante. ¿Qué dice Isaías 62:3? Y sé que me estoy pasando unos minutitos, pero ahí vamos a ir redondeando la idea. Lo importante es, hermanos, que aprendamos. Isaías 62, verso 3. Y serás coronada de gloria en la mano de Jehová. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Y diadema de reino en las manos del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jezibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Qué lindo, hermanos, es cuando Dios nos hace ver que lo que Él ha hecho ha sido con un propósito eterno, de que no seamos más esas personas que siempre estamos con queja, con lamento, sino que estamos en la posición, ubicados donde Dios quiere y usados para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Y no pierdas el gozo, no pierdas la pasión en ningún momento. Él es tu Dios, Él es un Dios independiente que ha hecho las cosas y ha determinado todas con un propósito para que Él sea levantado. Amén. Por eso dice que le podemos traer gozo. Le podemos traer gozo. ¿Qué dice Sofonías 3, 17, 18? Se gozará, se regocijará en ti con cántico. Eso lo anoté por aquí, ¿no? Pero bueno. Que Él se llenará de alegría al ver que tú y yo florecemos en aquello que Él espera. Dios no necesita para nada. Sin embargo, es asombroso que Él nos haya hecho a nosotros para traerle deleite a su corazón. Él nos hizo para traerle deleite a su corazón, para alegrarle, para que se regocije cuando Él vea en nosotros que todo lo que Él pensó en nosotros se puede hacer. Así es que nuestra vida verdaderamente trae significado, ¿no? Encuentra sentido supremo cuando estamos en las manos de Dios. Y ahí recuerdo un pensamiento precioso de San Agustín que tiene que ver con la independencia de Dios y nuestra pecaminosidad. ¿Qué dice San Agustín, el famoso obispo del año 300 más o menos? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansemos en ti. Siempre, ¿no? Algunos dicen que en nuestro corazón hay un hueco que solo lo llena Dios. ¿Por qué nos hizo para Él? Hasta que nosotros no encontremos y no nos encontremos en Él, satisfaciéndolo, deleitándolo a Él, no podremos estar totalmente nosotros completamente, estaremos inquietos, te estaremos dando vuelta, un tumbo por aquí, un tumbo por allá. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, fracasan, se meten en problemas, no encuentran rumbo a su vida? Dan tantas vueltas para luego llegar aquí y decir, ¿cómo he desperdiciado mi tiempo?
No me sentía satisfecho, pero hoy siento la llenura, la presencia de Dios. Hoy tengo una perspectiva de vida coherente, correcta, porque siento que es Dios quien está guiando mi vida. Ojalá que los jóvenes que hayan venido en esta noche le den esa prioridad a buscar hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. A saber que Él nos ha creado con el propósito de ser para su gloria, de que nos podamos llenar, nos podamos culminar en Él, amén, y que podamos depender absolutamente de Dios. Primeramente, todos nuestros caminos deben estar en el Señor, todos nuestros caminos deben estar en Dios. Ahí tenemos varios pasajes, de repente el hermano lo puede proyectar, que ustedes pueden analizarlo y leerlos en su casa. Segundo, la creación y nosotros somos sostenidos por Él, todo lo sostiene, ¿verdad? Rompemos el equilibrio de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Un terremoto, un temblor, deshielo, calentamiento global. Él es el que sostiene el universo. Nosotros somos los que destruimos todas las cosas cuando no respetamos su universo. En nuestra familia, ¿no? Él es el que da vida a nuestra familia, Él es el que trae orden a nuestro matrimonio. Solamente en Dios estamos completos. Él es un Dios suficiente para personas totalmente dependientes como somos nosotros. Él hizo el aire para que respiremos, Él hizo el agua para que bebamos, Él hizo los animales, las plantas para que nos alimentemos. Él es nuestro sustentador. Él hizo todas las cosas con un soberano propósito. Él en sí mismo no necesita nada, pero nos creó por el designio de su voluntad para la alabanza y la gloria de su nombre. Padre, te damos gracias en esta hora, porque a pesar de ser un Dios supremo, poderoso, autosuficiente, has querido compartir con nosotros, Señor. Pensamos en esa oración de Jesús cuando dice: quiero que ellos compartan la gloria que tú me diste y que tuve contigo en el principio. Revela eso a nuestro corazón, Señor, y haznos saltar de gozo y de alegría, buscando, Señor, el instante en que podamos disfrutarte a ti y que podamos traer gozo y alegría a tu corazón, Señor, no haciendo nuestra propia voluntad, sino dirigiéndonos por ti. En todo momento sé tú el que guíe, oriente y dirija nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.